Perashat Miketz. A ver, ¿ustedes me pueden contar qué pasó al final de Perashat Vayeshev? ¿Qué pasó en Vayeshev? Yosef le interpreta los sueños a... Lo vendieron a Yosef, Yosef fue a la casa de Potifar, Y que fue pero preso. no recordó el sueño. Fue preso, Pero no recordó. Fue preso y ahí en la cárcel, bueno, en todos lados donde estaba Yosef, en todo lugar donde estaba Yosef, Todo lo prosperaba. todo salía bien para Yosef, y en donde estaba, tanto en la casa de Potifar, Potifar lo pone como dueño de la casa prácticamente, en la cárcel lo ponen como dueño de la cárcel también, y llegan estos dos ministros del faraón, sueñan, y están tristes, y Yosef les explica el sueño a los dos. Y tal fue como Yosef dijo, así fue. Y Yosef le pide al ministro que iba a quedar vivo, le pide que lo recuerde ante el faraón, le pide 2 veces que lo recuerde, ya vamos a hablar sobre eso. Y por supuesto que el ministro no lo recordó. Empieza la perashá diciendo, y fue al cabo de 2 años, Natan Yamim Uparó Halam. El faraón soñó, Veine Omed Ala Yeor. Y él estaba, y aquí que él estaba sobre el río. Otra Veine, y aquí, o algo por el estilo. Mina Yeor Olot Sheba Parot Yafot. Mare Ubriot, Basar, Betirena, Baahu. ¿Qué es eso? Betirena, Baahu. A ver. Fue al cabo de 2 años que el faraón soñó, él estaba sobre el río, y del río subieron 7 vacas lindas, sanas, con mucha carne. Batirena, Baahu. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo último que dice ahí? Batirena, Baahu. ¿Qué dice ahí? ¿Qué están leyendo? Apacentaban en la marisma. ¿Ah? Que apacentaban en la marisma. Apacentaban en la marisma. Prefiero que no traducirlo entonces. Que apacentaban en la... ¿Qué quiere decir? ¿Que estaban comiendo? Sí, que ahí. Estaban subiendo al río. ¿Qué estaban comiendo? Hay muchas preguntas acá, la perashá, porque también las vacas que suben del río es una cosa muy, muy extraña. Veine Sheba Parot Ajerot, y otras 7 vacas suben detrás de ellas, Mina y Or, suben detrás de ellas del río. Raot Mare, de aspecto feo, Bedakot Basar, y flacas de carne. Matamodna etzela parot al sefatayor, y se pararon frente a las otras vacas en la orilla del río. Petojalna a parot araot amare bedakot abasar etcheva parot yafot amare beabriot baikatz parot. Y se comieron las vacas feas, de feo aspecto y flacas de carne. Se comieron a las 7 vacas lindas de aspecto y sanas, y se despertó el faraón. Yo también el otro día soñé, pero no me despertaba. Soñé como 7 sueños, me los acordé todos después, y ya me los olvidé todos. Ya no me acuerdo más nada. No, pero en Shabbat. Igual, yo pensé que me los iba a acordar, pero después no me acuerdo nada. Vayashan, y se durmió. Vayajalón Shenit, y soñó un segundo sueño. Veine Sheva Shibolim Olot Bakané Ejad. ¿Y qué pasó? Ahí había 7 espigas que subían de un solo tronco. También, ¿qué quiere decir esto? 7 espigas, ¿por qué tienen que ser de un solo tronco y no de 7 troncos? Briot, sanas y buenas. Briot utobot,
Veine, y otra vez, y aquí, 7 espigas, Sheva Shibolin Dakot, Usdufot, como Usdufot Kadim, Somhot Aharem. Otras 7 espigas delgadas, como Usdufot, que les pasó un shitafón, como que el viento las desarmó. ¿Qué dice ahí? La traducción que yo tengo, pero es el francés, es quemado. Quemadas, puede ser, el viento shitafón puede ser que queme. Shitafot Kadim, ¿ahí qué dice? Ahí, por Dice ahí. aquí que 7 espigas magras Magras. y abatidas Abatidas por el viento, abatidas Kadim, son Jotajarem, como que crecieron, florecieron detrás de ellas. Batiblana, Ashibolim Adakot, Echeva Ashibolim Abriot, Ameleot, Vaikas paró, Beinejalom. Y se tragaron las espigas delgadas a las 7 espigas sanas y llenas, y se despertó el faraón, y era un sueño. Ahí va Boker, Batifaem, Rujó, estaba con el espíritu caído, Vaishlach Vaikra et Kol Hartumem Israim, y llamó a todos los brujos de Egipto, Bet Kol Jajamea, y a todos sus sabios, Vaisaper paró Laem et Jalomó, Be'en Poter Otam le paró. Llamó a todos los brujos, a todos los sabios, les contó el sueño, y no había quien pueda explicarle el sueño del faraón. Y ahí apareció, se despertó el ministro de las bebidas. ¿Por qué se despertó? Vamos a ver por qué se despertó. Vaidaber Sara Amashkim. Y dijo el ministro de las bebidas al faraón, el paró, lemor, et hatay ani maskir ayom. Le dijo al faraón, mis pecados yo recuerdo hoy. No que se olvidó de contarle a Yosef, se acuerda de que estuvo en la cárcel. Paró Katzaf al-Abadav, Baiten Oti, Benishmar, Betzar Atabahim, Oti, Betzar Aofim. El faraón Katzaf. ¿Qué es Katzaf? ¿Culpó? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? El faraón Se había coletizado. se enojó con sus siervos y me puso a mí en cuidado del ministro de las cárceles. Sara Tabajim es el cocinero, pero acá en este caso es el carcelero. El ministro del encarcelamiento a mí y al ministro de las confituras, de los panes, al panadero, ministro de panaderos. Ve Nahalma Halom Balaila, y los dos soñamos un sueño en la noche, Ejadani Beu, uno yo y uno él. Ish que Pitron Halomó Halamno, cada uno como con su interpretación. Veyamitan un Aribri, y había ahí un joven hebreo, Ebed, esclavo, Lesar Atabajim, esclavo del ministro de Potifar, el Sara Tabajim. Un saperlo, ¿qué dice ahí Sara Tabajim? ¿Esclavo de quién? Yosef era esclavo de él. Era siervo del jefe de los matarides. Ah, claro, Tabajim son los carniceros. Pero dice Tengo jovenzuelo de los ¿Cómo? matarides. Jovenzuelo, sí. A Yosef lo trata como ahí un esclavito, ahí que está por ahí, hebreo. Será, yo tengo servidor, sirviente. Sirviente, bueno, no, pero Un jovenzuelo. es esclavo. Un jovenzuelo Él es hebreo, esclavo del ministro de los matarifes o de los cocineros o de los que sean. Un saperlo, Baiftar Lanu, le contamos a él y él nos explicó. Et halomotenu ish que halomó patar. A cada uno de nosotros nos contó su sueño y nos lo interpretó. Veí que ayer patar lanu ken, allá, oti eshiv al kani, beotó talá. Y así como él explicó, nos explicó, así sucedió. Oti eshiv, a mí me volvieron a mi puesto y a él lo colgaron. Vaishlach paró y envió Paró Vaikra Yosef. Y Paró mandó a llamar a Yosef. Vairatzu
Minabor, y lo sacaron del pozo, lo corrieron del pozo, prácticamente lo sacaron como la fuerza. Vaigalaj, y lo afeitaron. Vayajalef, Simlotab, le cambiaron sus prendas. Vayabó el paró, y se presentó frente al faraón. No vamos a contar toda la historia. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que trae el Keli acá. Acá hay millones de preguntas. Vamos después a ver algunas cosas que dicen nuestros sabios. Vamos ahora a pasar a lo que trae el Keli acá. Trae una explicación muy linda. No es muy fácil, pero vamos a tratar de explicarlo. Dice así el Keli acá. Y fue después de 2 años. Por cuanto que no explica la Torá cuándo empiezan esos 2 años, entonces dijeron nuestros sabios que fueron 2 años adicionales a los 10 años que le habían condenado a Yosef. ¿Y cómo? 12 años estuvo preso. Fue al cabo de 2 años, ¿por qué? Porque por cuanto que él pidió al ministro que lo recuerden, Hashem le dio 2 años más. ¿Por qué? Por no tener fe en Hashem. ¿Qué tiene que pedirle a un egipcio? Le tiene que pedir que se acuerde de él. Le tiene que pedir un favor. Por eso, estos 2 años tuvo que estar preso en la cárcel, aparte de lo que fue decretado para él. ¿Eso por qué? Porque se apoyó, puso su confianza en el ministro de las bebidas. Como está escrito en Teilim, Ashrei HaGeber Asher Sam Hashem Miftajo Velo Pana el Revim. Dice en el Teilim, dichoso el hombre que deposita su confianza en Hashem, que pone a Hashem en su confianza y no se dirige a los altaneros. Estos quienes son los egipcios, que son llamados Re'ev, altaneros soberbios. Así está escrito en el Sefer de Yeshayahu. Y hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el Teilim no dice directamente que depositó su confianza en los egipcios? ¿Por qué dijo así? Hay otro versículo en el Miau que dice, Baruch HaGeber Asher Yiftach B'Hashem, Be'ya Hashem Yiftajo. Hay otro versículo en el Miau que dice, bendito el hombre que pone su confianza en Hashem y será Hashem su confianza. Y acá duplica las palabras. ¿Por qué? Dice que confía en Hashem y Hashem será su confianza. ¿Por qué lo dice así? Hace falta, a ver qué es lo que dice acá. Bueno, acá pregunta estas 2 cosas. El Keli acá pregunta, ahora va a contestar. Pregunta por qué duplica el lenguaje. Y dice, Iftach Hashem, confía en Hashem, dice en un lugar. Y en otro lugar dice Hashem Miftajo, Hashem es su confianza. Pregunta también por qué lo dice de distinta forma. Y otra pregunta, ¿por qué a los Mitzrayim, por qué a los egipcios los llama Re'evim? ¿Por qué los llama altaneros? ¿Por qué no dijo directamente los egipcios? Me parece poder decir, dice el Keli Yakar, que respecto a ver, cuando en el mundo se acostumbra que cuando una persona tiene una categoría que es sobre la categoría de los demás, se los llama con ese nombre. Por eso a los egipcios los llamó los altaneros. ¿Por qué? Porque ellos se creían superiores en todo. Enozoher et Javeró Akatán me arcó. ¿Y por qué se llama con ese nombre a la persona que tiene una categoría superior? Porque él a la otra persona no la recuerda, directamente la pone más abajo. Es como que la otra persona es en un nivel inferior. La dispersión. Digamos que al llamarse él con ese nombre, está despreciando a la otra persona. Podemos decir así.
Velo Isa echemo al Sefatav Mitzat Rum Levavó. Él, como se siente superior, entonces él a la otra persona no la puede comparar con él, y entonces él tiene que tener otro nombre. Dice, esta es una queja. Esta es una. A ver. Esto es una queja de los filósofos. Los filósofos se quejan con Hashem Yitbaraj. ¿Y qué dicen? Tienen una queja contra Hashem los filósofos. Ellos pueden quejarse contra Hashem. Baruch Hashem. Ellos dicen que tan alto, tan elevado está Hashem, que Hashem no supervisa a nosotros que estamos tan bajo. Entonces, eso, dice, todos los que están por debajo de la luna, Hashem supervisa hasta la luna. Supervisa los planetas, supervisa las estrellas, hasta la luna. Pero más abajo, nosotros estamos en la Tierra, no. Entonces, ya puedo hacer lo que quiero. También no. Hashem no nos supervisa a nosotros. No llega hasta nosotros. Ulebatel de Anosefet, ¿qué sigue diciendo? A ver. Y está escrito en Shemuel, Al Tarbut Tedaveru Geboa Yetzeatek Mipichem Ki El Leot Hashem Velo. O sea, los filósofos lo que quieren anular son las palabras que nos dicen que Hashem supervisa todo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que hablar y decir, por ejemplo, que Akadosh Baruj Hu está tan alto, que nosotros somos tan inferiores, tan bajos, tan chiquitos, que entonces a Hashem no le interesa supervisar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Hashem está demasiado alto. ¿Sí? Y ellos sostienen que no tiene supervisión sobre todos, y tampoco sobre todas las acciones de las personas. Y para traer la verdad, que Akadosh Baruj Hu, Él está en cada persona, en cada cosa, la más grande y lo más pequeño, Akadosh Baruj Hu hizo algo especial. Hay algo especial. Acá trae algo, yo nunca había visto esto. Está escrito que su nombre grande, Akadosh Baruj Hu tiene el nombre, ustedes saben, Yud Ke Vav Ke, ¿no es cierto? Las 4 letritas estas 4 letras, si nosotros nos fijamos, dice acá el Kele Akar que cuando el nombre de la letra Yud, por ejemplo, Yud es Yud Vav Dalet, ¿cierto? Yud, así se escribe la palabra Yud. La palabra Ei, o la palabra Vav, la palabra Ei, los valores de las letras son los más bajos que hay. Los más bajos. O sea, si yo sumo los valores numéricos de las letras del nombre de Hashem, pero a la letra llamando completa, se dice Otiot ben Miluo, así se dice, la letra completa. La letra completa es el nombre de la letra. Yo sumo el valor numérico de las letras, no hay letras que tengan nombres que tengan valor más grande. Son las letras de más bajo valor. Por ejemplo, Aleph. Yo tengo la Aleph. La Aleph, ¿cómo se escribe Aleph? Aleph, Lamed, Fesofit. La Fesofit ya suma 80. O hay quien dice que la Fesofit suma... dicen que las letras Sofiot, hay otra forma de contar, que después de que la Taf suma 400, entonces empiezo a poner a continuación las letras Sofit, y entonces la Haf Sofit, que es la primera, sumará 500, la Mem Sofit 600. Bueno, digamos que no, digamos que la Fe Sofit suma con la Fe 80, ya está, ya suma más que cualquiera de estas letras. La Bet es una Bet y una Taf. La Taf suma 400. Entonces la Gimel... 202. Está bien, pero solamente la letra Taf, que forma el nombre Bet, ya suma 400. Acá el Yud tenemos 15, Ei tenemos 6, Vav tenemos 12, 22. No hay letras que sumen más. ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem en su grandeza, lo voy a resumir porque si no... ¿Eso es de quién? Perdón, que está leyendo
El Keli Yakar es uno de los principales comentaristas de la Torá. Hay libros que está solamente Rashi, y hay libros que está Rashi, Shiftei Jajamim, Seforno, Hiskuni, Eben Ezra, Rambam, Keli Yakar, Or HaHaim. Hay algunos que ahí está algún otro más, no me acuerdo ahora. En total son 10. No, son 10. hay muchos comentaristas, pero Pero está el principales. Malvin también, hay muchos comentaristas, pero este es de los principales. Pero normalmente es algo pequeño lo que escribe cada uno. Acá escribió, Baruch Hashem, no llegué a leer todo, solamente sobre el primer paso que está hablando, y es muchísimo lo que habla. Acá lo que dijo, que Hashem en su grandeza, siempre que vemos la grandeza de Hashem, vemos la humildad de Hashem. Entonces en su nombre grande Hashem puso un nombre pequeño, dentro del nombre grande para mostrar que Hashem también está con todos nosotros. Que no nos deja de supervisar. Exactamente. Ahora vamos a pasar, yo voy a saltar un poco porque se complica muchísimo. El tema contesta también la pregunta de por qué los altaneros, pero no voy a seguir con eso, voy a seguir con algo que habla sobre el faraón ahora. Dice, Veine Omed Alaior, y el faraón estaba sobre el río. Y el faraón, cuando después explica el sueño, dice al Sefat Ayor, en la orilla del río. Y en el sueño él vio 7 vacas, otras vacas que subían detrás del río. Y en otro lugar, el faraón no recuerda del río. A veces recuerda y a veces no recuerda. Dice, en el sueño está escrito, y se pararon al lado de las otras vacas. Se pararon al lado de las... No molesta, ¿eh? No molesta, no molesta. No molesta. Y se pararon... ¿Sabes que me quiere contestar? Eso es lo que pasa. Puede ser. Puede ser que me quiera corregir, que esté diciendo algo mal. Puede ser, ¿por qué no? Se pararon al lado de las vacas. Y el faraón no recuerda eso después cuando explica el sueño. Y de acuerdo al versículo, acá en un lugar lo explica, en otro lugar no lo explica. Cuando le cuenta a Yosef, tampoco le cuenta tal cual como él lo soñó. ¿Por qué? Para que Yosef no entienda. Que Shelo Yavin Yosef, Shelo Ayu Nirin Raot, Ki Em Besha'at She'amdu Etzel HaTovot. Dice, para que Yosef no entienda que las vacas estas no se veían malas, sino en el momento que estaban parados al lado de las buenas, como que comparando unas vacas con las otras, entonces podemos decir que las vacas ¿por qué eran malas? Porque al lado de las otras eran malas. Pero, cuando no estaban paradas al lado, no se veían tan mal. ¿Por qué? Porque no eran malas, sino comparadas con las buenas. Por eso, el faraón no recuerda eso, para que Yosef entienda diferente. Y para fortalecer el asunto, él, en lugar de decir, Lo raiti kaena bechol eretz Misraim leroa, en el versículo 19, dice, no vi tan malas como estas en todo Egipto. Esto muestra que las vacas son malas también por ellas mismas, no comparadas con las buenas. Y sin embargo, no dijo así la primera vez, lo dijo él 3 veces explica el sueño. Él primero soñó, después se lo explica a los brujos, después se lo explica a Yosef. Y así explicó Yosef. Benishkach kol Sheva. Y se van a olvidar toda la abundancia se va a olvidar, dice Yosef. Y no dijo,
Y no dijo que no iba a haber hambre, sino de acuerdo a la abundancia, frente a la abundancia que hubo antes. O sea, sino que iba a haber hambre, realmente iba a haber hambre. No porque antes hubo abundancia, ahora digo que hay hambre porque hay menos que lo que había antes. Y porque no recordó los años de abundancia. Si yo no recuerdo los años de abundancia, entonces los años de pobreza no se ven tan pobres. ¿Por qué? Porque una cosa es comparar y otra cosa es ver en forma absoluta. A mí me mareó todo esto, pero bueno. No, pero se entiende que hay formas y formas de explicar y formas y formas de ver las cosas. A ver, pero quien no recuerda, a ver, la persona que no recuerda los años de abundancia, no le van a parecer años de tanta pobreza. Por eso dijo, y se va a olvidar toda la abundancia. ¿Por qué? Porque los años de pobreza fueron malos por sí mismos, no comparados con los buenos. Inclusive para la persona que no recordó la abundancia, también esos años son malos. Y el faraón vio que las vacas eran Yafot Mare Ubriot Basar. Eran lindas de aspecto y sanas de carne. Así dijo en el principio de Perashá. Y Yosef dijo que vio sanas de carne y Yafot Toar, de buen aspecto. Así dijo Yosef más adelante. En esto hay dos cambios. El cambio de lenguaje que dijo, el faraón dijo Yafot Mare y el faraón dijo Yafot Mare, de lindo aspecto. Yosef dijo Yafot Toar, cambió Mare por Toar. Toar es como una... Mare es lo que yo veo. Toar es lo que yo entiendo. ¿Sí? Y cambió también Briot Basar. ¿Qué dijo? Briot Basar. No, dijo Briot Basar también, a ver. Be'ifu Halashon Liskor Briot Basar Bethila. Que cambió, que puso primero que eran de sanas de carne. Por eso encontramos muchos cambios en el relato del sueño, a cómo lo describió Yosef y cómo lo describió el faraón. A ver. El Keli Yakar quiere ordenar todo esto. De acuerdo a comentarios de otros explicadores también. Que el faraón, él, por supuesto, el faraón, para él el río era el dios de él. Era un dios para todo Egipto. Y por eso él no quiso decir que él estaba parado sobre el río como empieza diciendo, sino que dijo que estaba sobre la orilla del río. ¿Para qué? Para no faltarle honor. ¿Qué puse? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, ¿qué hice yo ahí? No, fue que no sabía una cosa y me dejó como que la historia... Bueno. Era la historia que le estaba leyendo y me quedé como pensando que como... Bueno, está bien. El faraón, cuando sueña, dice que estaba sobre el río y después se le explica que está sobre la orilla del río. ¿Por qué? Porque no quiso faltarle honor a su propio Dios. Y con esto hubo más cambios. ¿Por qué? Tampoco quiso decir que las vacas malas, las vacas feas salieron del río. ¿Cómo? ¿Del Dios van a salir vacas feas? Porque no quiso relacionar ninguna cosa mala con su propio Dios. ¿Y cómo lo ordenó todo eso? ¿Cómo lo ordenó? El faraón dijo, subieron las vacas lindas salieron del río y
y las otras vacas vinieron detrás. Pero no quiso decir después que las vacas salieron del río también. ¿Por qué? Porque eso también es decir que del Dios de él va a salir algo malo. Bueno, acá explica el Keli Yakar que hay una fuerza del mal y una fuerza que gobierna el bien. Trato de decir unas cosas, no vamos a complicarnos en todas estas cosas, solamente que, a ver, ¿qué más puedo decir de acá? No, vamos a dejar aquí y vamos a pasar a otro tema. Porque si no...